Primero que todo, quisiera preguntarles si tienen alguna duda, algo puntual que quisieran expresar antes de iniciar la tutoría. Pregunta, profesora, Sí, ¿usted al final va a tocar el proyecto que sigue? ¿O le hacemos las preguntas ya? la podemos aprovechar Es para que, de una digamos, vez. Ujú. ahora yo estaba leyéndola y es la primera vez que yo voy a hacer un trabajo de audiovisual. Ajá, Entonces quería saber un poco cómo es hacer eso. ujú, Entonces quería saber si usted me podía explicar eso. ajá. Sí, en realidad, digamos, la experiencia que yo he visualizado en cursos anteriores, ¿verdad? Relacionados con esto, a veces tiene que ver mucho con las competencias o habilidades que puedan tener cada una o uno, y sobre todo ustedes que son del área de tecnologías de información, ¿verdad? O informática. La forma más simple es, digamos, la elaboración de una presentación con audio y poderla grabar, ¿verdad? Como si fuera en este momento hacer una exposición de un tema, ¿verdad? Y ustedes lo graban, incluso pueden utilizar el Teams, ese ha sido otro recurso, ¿verdad? Que se ha utilizado, que es prepararse para hacer una exposición. Montan el PowerPoint, montan la información, todo bien elaboradito y hacen la exposición mediante Teams y queda la grabación y esa es la grabación que suben. Otros compañeros, inclusive esto lo suben a YouTube, ¿verdad? Y entonces, ya luego solo hacen el enlace, o sea, suben el documento, el enlace del link a donde uno tendría que verlo, ¿verdad? Algunos compañeros lo hacen incluso directamente a YouTube, hacen una grabación de una exposición, ¿verdad? Como se utiliza con otras herramientas y ese sería, digamos, el trabajo. ¿Qué tiene de elementos antecesores, verdad? Hacer una lectura concienzuda, seleccionar la información, montar la presentación, ya sea con diferentes recursos. Como les digo, lo más simple sería un PowerPoint, puede ser con audio y eso lo suben tipo video para poderlo visualizar, ¿verdad? La diferencia, digamos, a una presentación normal es que yo, digamos, tendría que ver la presentación e irla pasando. En esta forma es como si fuera un video. Si tienen más competencias en el sentido de conocimientos asociados a incluir videos y a montarlo tipo YouTube, ¿verdad? Entonces, lo utilizan de esa manera, ¿verdad? En realidad es que puede hacer un producto en donde puedan utilizar otros recursos como pueden ser videos o grabaciones o este, audios, o sea, lo que les pueda ayudar para cumplir con el objetivo. Ok, entonces es como exponerlo en sí. Ujú. Ok, Sí, está bien. Daniela. Sí, profe. Bueno, uno piensa en este tipo de trabajos así, más que todo a la hora de subirlo. Por ejemplo, que una persona no quiere hacerlo como en YouTube y nada más adjuntar el enlace, que pensaría yo que es como lo más fácil, pensando a Ajá. veces en los problemillas que hay a la hora de carga de archivos, que te digan que el formato no es permitido, que la cantidad se excedía. Entonces, mi pregunta es, todas esas formas que usted ha dicho en lo que es video en sí, que no sea enlace, no, digamos, no afectaría a la hora que uno lo vaya a subir. No sé usted si ha No, no ha tenido. tenido problemas. Digamos, en este tipo digamos, el buzón, por así decirlo, no tiene problemas de limitación, ¿verdad? En último caso, la otra forma puede ser
compartiendo el driver, ¿verdad? Que suben la información a la nube y comparten el driver. Ahí lo que es importante es también dar permiso para que uno pueda ingresar. Porque a veces le dan a uno el link para poder entrar, compartir, ¿verdad? Pero no le dan permiso para entrar uno. Entonces uno entra y en realidad le dice que no está autorizado para ingresar al driver. Entonces, esa puede ser, digamos, la limitación para los efectos. Como le digo, si el documento, digamos, lo mejor es poderlo subir por medio de un link, pero si se suben, digamos, fotografías y todo en un PowerPoint y eso se sube, no, generalmente no ha tenido problemas, ¿verdad? Pero para efectos a veces que lo carga mucho de algún, incluso el mismo Canva, ¿verdad? Que es el otro recurso, también ustedes han visto, algunos videitos que están aquí en las mismas unidades que están relacionados con el tema. Ese es un ejemplo de video que es a través de Canva y que va montando y que va desarrollando, por así decir, el tema, ¿verdad? Y eso no tiene ningún problema. Ujú. Bueno, entonces, en realidad, las experiencias de las actividades que se han montado hasta ahora han estado muy bien en general, o sea, algunos han hecho excelentes trabajos y se nota, digamos, pues obviamente el conocimiento que tienen en herramientas tecnológicas, que es mucho también lo que se quiere aprovechar en estos espacios, porque si bien el conocimiento es fundamental, también es saber cómo eh, poderlo expresar. Muchas veces cuando hablamos de aprendizaje, hasta uno puede hacer un resumen. Ahora la inteligencia artificial le hace a uno los resúmenes. Y entonces todo eso es por así decir, es también un resumen para nuestro desarrollo cognitivo, ¿verdad? Porque entonces ya antes el resumen que uno hacía, ¿verdad? Ya ahora se lo hace una máquina. Entonces, aquí es el poner habilidades a funcionar para que precisamente se pueda dar ese conocimiento. Ustedes saben que la forma de aprender, como lo hemos visto ya en algunas de las lecturas, es mediante los sentidos. Entonces, a veces es mediante el desarrollo de un audio, el desarrollo de un video, el desarrollo de una presentación, pero sobre todo utilizando una mediación pedagógica, que mediación pedagógica es, entendemos, es esa forma de ver las cosas de forma más optimizada, más enfocada, ¿verdad? Y utilizando muchas veces lo que son imágenes o palabras clave que permitan al espectador entender la temática, ¿verdad? La anterior actividad fue una revista, ya creo que todos tienen en su mayoría todos tienen la nota, la misma se publicó en estos días, y fueron muy buenos trabajos, pero importante eso, ¿verdad? Que aquí no solo se hace el énfasis en aprender, digamos, una materia, sino que también el hecho de desarrollar habilidades, ¿verdad? Y en este caso, habilidades digitales como puede ser elaborar un mapa mental o una infografía, una revista, como fue lo que se utilizó ahora, y y ahora lo que es el video, que como les explicaba a los primeros compañeros, desde lo más básico es una presentación PowerPoint vía con audio, ¿verdad? Y automatizada en el sentido de que corra sola,
hasta hacer una grabación mediante el uso de la herramienta Teams, ¿verdad? Como si fuera esta grabación, por ejemplo, ¿verdad? Que aquí vamos a hacer una exposición, aquí la estamos grabando y luego esto se convierte en un link que se sube mediante la página en formato YouTube, ¿verdad? Y entonces cualquier persona puede accesar a ella. Entonces, esa es la idea, algo parecido a la experiencia que experimentamos en las tutorías, pero ahora ya como si fuera una exposición que ustedes desarrollan utilizando este, la herramienta de audio, la visual, pueden utilizar igual algunas, ¿cómo se dice? Algunos videos representativos o que permitan explicar un aspecto particular de lo que están exponiendo, ¿verdad? Bueno, ya ahora sí ya tenemos más compañeros. Estábamos en la primera parte de dudas. Igualmente, si tienen alguna otra duda, pueden hacérmela, no importa. Solo que yo ahorita que voy a compartir, no veo lo que me indican, a menos que bueno, aquí tenemos a María Vanessa. Dígame. Muy buenas noches, profesora. Muy buenas Eh, noches. la duda mía es con respecto al trabajo del foro. Es que cuando yo lo hice, empecé a escribir con respecto a experiencias mías con el aprendizaje y todo eso. Y Ajá. bueno, ya lo subí. Y después cuando empecé a ver lo de los compañeros algunos ponían notas de algún libro, del por qué, la motivación y todo eso era importante. Entonces yo al final no supe si hice el trabajo bien, porque yo lo que hice fue meter las experiencias mías y después, bueno, hice tres opciones de conclusiones. Pero esa es la duda, si yo lo habré hecho Ujú, bien o mal. ujú. Bueno, tendría que leerlo, ¿verdad? Porque mientras tenga relación con la temática, el foro generalmente es una opinión personal, ¿verdad? Personal, digo, puede ser fundamentada teóricamente, ¿verdad? O como usted lo señala, a partir, digamos, lo digo así, la palabra anecdótica en el sentido de que a partir de las experiencias propias que usted puede haber tenido en los procesos de aprendizaje, fue la forma de poder usted exponer la temática. Lo importante es que la incursión en el foro tenga relación con con la pregunta generadora, Ok, ok, ¿verdad? entonces Ujú. quedaré en espera de que usted me lo revise entonces. Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, es importante, digamos, la parte teórica, sobre todo si uno expone, digamos, algo, por así decirlo, totalmente disruptivo en el sentido de que es algo en lo que usted no está de acuerdo o que quiere justificar que la teoría que se expone, por ejemplo, no retoma algunas cosas, mientras que otra que usted conoce, sí tiene los aspectos que considera. Entonces, para poder, por así, convencer al espectador en ese sentido sobre su comentario, lo que se hace es agregar algunas citas teóricas que puedan aportar o ayudar o fortalecer la opinión que se está exponiendo, ¿verdad? Pero también depende mucho de cómo se vaya a exponer. Entonces, en ese sentido, tengo que leerlo para ver el aporte personal y el aporte de los compañeros. En los foros, dado que todavía hay un foro pendiente, es importante que nosotros también podamos problematizar. Generalmente damos una opinión positiva siempre a todo lo que los compañeros dicen y a lo que nosotros exponemos, y también se vale, ¿verdad? Dar opiniones diferentes, ¿verdad? O contrarias, siempre que sea justificado y respetuosas, ¿verdad? En ese sentido de la opinión de los compañeros, pero también pueden ser opiniones distintas, ¿verdad? Eso es precisamente lo rico de los foros, que permite generar una discusión. Y por eso es tan importante también hacerlo durante el proceso.
Por eso es que también hay un aspecto que se evalúa de que sean días distintos. Porque si ustedes hacen la incursión propia hasta el último día, pues no da chance a que los otros compañeros puedan participar de ese aporte. Y si todos pensaran igual, entonces no se puede hacer el foro, ¿verdad? Mientras que si yo el primer día o de entrada, en la primera, los primeros días, dado que ya es un tema que ustedes han abordado en la actividad que viene de la misma unidad, ¿verdad? Hacen el primer aporte, les da chance para que el resto de los compañeros vaya participando y a su vez se vaya generando, digamos, los diferentes espacios para que ustedes también puedan participar. Entonces, por eso es que es importante participar desde el inicio y en días distintos, ¿verdad? La lógica en ese sentido es ese, que podamos, digamos, tener un proceso de conversación durante la semana y no que por contestar la tarea, ¿verdad? El último día, las últimas horas, estoy viendo a ver qué dicen los otros compañeros para cerrar y cumplir. Algo importante que esta semana recibimos de capacitación, y no sé si ustedes también lo saben, pero vale la pena. Uno conoce, ¿verdad? Que obviamente el acceso a una computadora y el acceso a Internet, para poder estar entrando a las unidades y viendo la materia y todo, no es sencillo, ¿verdad? Sobre todo si las personas trabajan, ¿verdad? Y tienen que estar todo el día, ya sea en transporte, ya sea en el trabajo, de regreso a la casa y todavía llegar a la casa y de repente tener que hacer cosas. Entonces, muchas veces queda para el fin de semana el poder hacer trabajos o cuando se tiene acceso a una computadora. Yo no sé si la mayoría de ustedes tiene acceso en el teléfono al aula virtual, ¿verdad? Y desde ahí ustedes pueden participar y pueden trabajar, tal vez no haciendo los trabajos, pero sí haciendo lectura y visualizando todo lo que se va desarrollando dentro de la plataforma. Y eso es muy importante porque inclusive les permite también poder ver lecturas y material que tienen adicional que de repente a veces, como les decía, en el tiempo es muy ajustado y si van en un bus o van en algún traslado, de repente son espacios donde puedan aprovechar desde sus teléfonos para poder accesar esa información. Entonces se los digo, puede ser que todos ya utilicen ese recurso mayoritariamente, pero si no, es importante que lo puedan bajar la aplicación y poder tener acceso desde ahí para que precisamente avisos o notas o comentarios que se hagan, ustedes los puedan ver lo antes posible y no tengan que esperar a último momento cuando posiblemente habilitan el espacio, digamos, mucho más amplio para poder participar, pero de repente ya es un poco tarde para alguna situación en particular. Esta materia en particular, pues no es complicado porque es individual, ¿verdad? Y entonces, pues cada uno tiene la autonomía para distribuirse en el tiempo, pero hay otras materias en donde hay trabajos grupales y el trabajo grupal generalmente se dificulta por la necesidad de organización interna de los grupos. Entonces, esa herramienta ayuda muchísimo, ¿verdad? A tener la información con un acceso más fácil, más inmediato y que puedan atender las asignaturas en tiempo y forma. ¿Ah? Bueno, entonces, hoy ya vamos a ver la segunda tutoría. Vamos a ver aquí, entrar al tema para recordar un poquito. Bueno, ustedes ya de alguna manera ya abordaron
¿verdad? Lo que son las teorías contemporáneas y su aporte al desarrollo cognitivo, porque es precisamente la, el trabajo que acaban de exponer en la revista, ¿verdad? Y lo importante de esta unidad tiene que ver con nuevas tendencias, sobre todo en los procesos de desarrollo teórico, ¿verdad? Tenemos teorías básicas que hace mucho tiempo fueron desarrolladas, que se han ido actualizando, pero lo último que de alguna manera se escucha mucho dentro de lo que es los procesos de aprendizaje y cognición tiene que ver con la neuro, neuroaprendizaje, ¿verdad? Que no es más ni menos que la integración, ¿verdad? De todo lo que tiene que ver de cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? En los procesos de aprendizaje, que no es una cosa nueva, por así decirlo, porque no, las teorías nos lo han venido diciendo, pero de alguna manera hace énfasis en la parte cognitiva, en el desarrollo de las neuronas a nivel cerebral, ¿verdad? Y de la importancia, ¿verdad? De que podamos utilizar todos nuestros sentidos, ¿verdad? En los procesos de enseñanza. Por eso hablamos de la neurodiversidad, que no es más ni menos, ¿verdad? Parece una palabra nueva, pero no es más ni menos que siempre hemos dicho que todos tenemos habilidades y unas más desarrolladas que otras, ¿verdad? Entonces, en un aula, ¿verdad? Vamos a tener 20 niños en donde pueden todos tener las mismas condiciones de habilidades, pero no la misma intensidad en unas que otras, ¿verdad? Y por eso es importante cuando uno habla de neurodiversidad, desarrollar actividades que le permitan a aquellos que tienen una mayor atención desde la parte visual poder aprender, otros que tienen una mayor atención desde la parte auditiva, poderlo captar, que los procesos de concentración son distintos, ¿verdad? Y que la capacidad o el desarrollo de estímulos es importante para ese proceso de concentración. Y todo esto es lo que nos habla la neurodiversidad, ¿verdad? De que somos neurológicamente divergentes, por así decir, esa es la explicación de esa palabra, ¿verdad? Y eso lo que nos dice es, tenemos que poner atención de que no todas las personas aprendemos igual, de que debemos garantizar, ¿verdad? Que el aprendizaje está para todos, ¿verdad? Y todas. Y en ese sentido, la forma muchas veces en que hablamos o desarrollamos actividades o enfocamos imágenes, ¿verdad? Van a hacer un proceso, una escena educativa inclusiva o no inclusiva, ¿verdad? Entonces, por eso la actividad que ustedes desarrollaron en esta unidad tenía que ver con cómo desarrollar actividades que tengan o sea, que evidencie el respeto a los derechos humanos, a la equidad de género, a la diversidad cultural y garantizando esa inclusividad. Porque qué tal, ¿verdad? Que yo soy de una zona de indígenas, ¿verdad? Y lo que presento en mi imagen, ¿verdad? Son supermercados y son niños blancos, ¿verdad? Con ojos azules y pelo este, rubio, ¿verdad? O sea, esos niños no se van a identificar con esa imagen, ¿verdad? O sea, no se van a identificar con un supermercado, porque ellos no tienen supermercado. Su entorno es la naturaleza, ¿verdad? Sus condiciones son en un marco de naturaleza que no es precariedad, sino que es su entorno, ¿verdad? Cultural, ¿verdad? Y eso lo tenemos que respetar. ¿Verdad? Eso es importantísimo porque igual nosotros cuando vemos una fotografía o una imagen que es muy,
muy asociada a mi realidad inmediata, me identifico y me llama más la atención que aquello que no tiene que ver nada conmigo, ¿verdad? Entonces, esos aspectos, ¿verdad? Igual con el tema de equidad de género. O sea, tengo que garantizarme que siempre en una imagen tengamos niñas y niños, ¿verdad? Hombres y mujeres, adultos, de diferentes, culturas que compartimos en un país de forma que todos se puedan ver representados de una y otra manera y de esa manera garantizar la inclusividad. El otro elemento, por ejemplo, el tema de la discapacidad, ¿verdad? O sea, yo, así como ha habido un desarrollo, ¿verdad? Cultural y de apertura a que tengamos en las escuelas ya no un aula especial para niños especiales, sino que incorporados al contexto educativo, ¿verdad? Como parte del grupo de niños que tiene la tarea de aprender, porque lo que entendemos es no que ellos no aprenden, sino que aprenden de una forma distinta, a veces de una manera más lenta, a veces de una manera a través de otro lenguaje, como puede ser el lesco, o cómo garantizar que en la imagen yo pueda reflejar lo que un niño que no escucha pueda leer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos hacen de los centros educativos un espacio inclusivo, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra tarea como docentes, ¿verdad? Ser muy observadores en general. Hay cosas que no son visibles también hasta que nosotros exploramos en el grupo ciertas condiciones y entonces ya sea que necesiten una valoración específica para saber cuál tipo de situación está presentando y con eso adaptar, ¿verdad? Las condiciones del ámbito escolar y de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, ese es el énfasis, ¿verdad? De lo que son las teorías contemporáneas, ¿verdad? Cuando hablamos de neuroaprendizaje que incluyen esos elementos más de orden este, em, neurológico. Y para eso vamos a ver aquí un videito, a ver cómo me funciona esto. Vamos a ver un videito aquí. Ah, no, pero perdón porque creo que no les puse el compartir sonido. Vamos a ver aquí. Ahora sí. Al humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto.
Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Ujú. Listo. ¿Qué les pareció? ¿Qué relación vieron de lo que estábamos hablando con la película o el videíto? Abran los micrófonos. Sobre la motivación, digamos, todo lo que eso implica. Sobre Porque la relación de los sentidos, ¿verdad? Nuestro organismo y los procesos de aprendizaje.
Ok, ok, sí, ya le entendí. Pues obviamente cuando sobrepensamos algo, lógicamente nos vemos afectados. Obviamente si es algo malo, entonces el ejemplo ahí del corazoncillo, a veces cuando uno se asusta, mira, hice o no hice, dejé la puerta abierta o no, hasta se le acelera el corazón. Es lo que hablamos de todos los sentidos, ¿verdad? O que le Ujú, agarra uno el susto y empieza a sudar, uy, si será o no será, cuando realmente hay que dejar que pase el tiempo para ver si realmente pasa lo que uno cree que va a pasar. ujú. Perfecto. El ejemplo del estrés es lo más claro, ¿verdad? Que uno puede poner como ejemplo de cómo nuestro organismo, todo funciona, ¿verdad? Ante un evento X, ¿verdad? Entonces, a veces decimos, uy, es que el estrés es puramente. Puede iniciar por la mente, pero va a afectar nuestro cuerpo físicamente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando yo les hablaba, por ejemplo, del tema de la divergencia, ¿verdad? Es entender, ¿verdad? Que todos tenemos diferentes áreas fuertes o áreas débiles, ¿verdad? Que debemos identificar, ¿verdad? Porque es la parte que nos permite percibir mucho de lo que estamos leyendo de ese entorno, ¿verdad? Y a partir de ahí actuar, ¿verdad? Mucho de lo que aprendemos es a partir de esos estímulos, ¿verdad? Y cómo los interpretamos, ¿verdad? Y vean que cuando hablo de neuroplasticidad o se habla en las lecturas de neuroaprendizaje, es entender, ¿verdad? Esa relación que hay de todas nuestras neuronas y todas nuestras conexiones cerebrales, el cuerpo y el aprendizaje, ¿verdad? Que está totalmente interconectado. Entonces, los procesos de atención igual, ¿verdad? Y todo también, de alguna manera, impacta nuestro organismo, ¿verdad? Desde ahí, por eso es tan importante poder conocer mucho sobre todo esto, porque todo esto son señales que nos ayudan, ¿verdad? A captar si el estudiante está aprendiendo, no está aprendiendo, ¿verdad? Si está motivado, no está motivado, si tiene miedo, inseguridad, y eso le puede bloquear la capacidad de aprender, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros con la experiencia en el campo docente, cada vez más tenemos que ir siendo muy finos en esa lectura, ¿verdad? O sea, no quedarnos solo en la parte de lo que yo tengo que enseñar como parte de un plan de trabajo, como parte de una malla curricular, ¿verdad? Sino cómo está siendo recibida esa información, ¿verdad? A través de qué sentidos están siendo captados, ¿verdad? Y están siendo interpretados y de esa manera garantizarnos los mecanismos para el aprendizaje, ¿verdad? Y en el tema de la neurodiversidad, ¿verdad? Tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Poder utilizar los recursos que nos garanticen que todos los estudiantes dentro de un aula, ¿verdad? Estén obteniendo la información para poder aprender, para poder aplicar esos contenidos, ¿verdad? De ahí que también nuestras herramientas de aprendizaje dentro de la UNED buscan eso, ¿verdad? O sea, ya no es hacer un examen, por ejemplo, ¿verdad? Porque para un examen posiblemente lo que estábamos entrenando era la parte memorística, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la parte memorística? A veces repito, pero no estoy comprendiendo. Puedo contestar un examen si me preguntan exactamente cómo me lo aprendí, pero luego aplicarlo es otra historia, ¿verdad? O sea, luego llevarlo a la práctica, ese conocimiento es otra historia. De ahí que ese proceso de traducción, por así decirlo, de la información en la práctica es lo que nos garantiza, nos puede ayudar a entender más y a poderlo traducir en recursos que ayuden a una mayor comprensión de los procesos de aprendizaje o material a desarrollar o aplicar. Vamos a ver, continuar aquí.
¿verdad? Un poco aquí el resumen, que es el campo de la neuropsicología en el aprendizaje. Dice, es una visión transdisciplinaria porque va a incluir tanto todos los aspectos biológicos, los aspectos sociales o culturales aprendidos, los aspectos particulares, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Y emocionales, que es cómo sentimos, ¿verdad? Las cosas. Por ejemplo, en el videito que vimos ahora, podemos ver esa integración de un evento, como puede ser una fuente de estrés, ¿verdad? Que es que no vio el semáforo que ya estaba en rojo y cómo se activa todo. ¿Verdad? Cómo se activa lo biológico, cómo se activa lo social, ¿verdad? Los pitos, el enojo, el grito, ¿verdad? Porque de alguna manera a veces no somos muy respetuosos de esas cosas, ¿verdad? O sea, de los eventos como tal, las particularidades, por lo que vengamos pensando nosotros en un momento dado, que pase un evento dado, la reacción que podemos tener va a ser diferente una con otra, ¿verdad? Y eso lo debemos entender, y las emociones que pueden estar asociadas a una situación. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es precisamente lo que la neuropsicología trabaja, y se dice que es transdisciplinario porque aquí incurren diferentes profesiones, podríamos decir, o podemos hablar de que en un caso están involucradas diferentes ámbitos de conocimiento, ¿verdad? Lo biológico por medio de los médicos, los sociales, trabajadores sociales, psicólogos, los personales, lo propio de esa persona y el manejo de las emociones, ¿verdad? Entonces dice, esto nos ayuda, ¿verdad? Si nosotros abordamos las situaciones tomando en cuenta todos estos aspectos, esto nos ayuda a hablar de que reconocemos los fenómenos desde lo cognitivo, emocional y conductual, ¿verdad? O sea, desde la parte conductual, que es lo visible, cómo actuamos, cómo movemos nuestro cuerpo, nuestras facciones, la cara, ¿verdad? O sea, las decisiones conductuales que tomamos, que hacemos, cómo manejamos la emoción y cómo realmente estamos incorporando el conocimiento de una experiencia, ¿verdad? Entonces, esos tres componentes son fundamentales para entender, ¿verdad? La actitud o los procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes o en todas las personas, ¿verdad? Dice, no somos cerebrales únicamente, sino que estos interactúan con el ambiente, la cultura, la tecnología, la educación y sociedad, ¿verdad? O sea, todos estos ambientes o ámbitos de acción están, ¿verdad? En medio de lo que llamamos el cerebrito nada más, ¿verdad? O sea, ese espacio oscuro que no terminamos de aprender, ¿verdad? No es solo eso, ¿verdad? Sino que ese cerebrito va a funcionar en consecuencia al ambiente en que se desarrolla, a la cultura particular, al desarrollo tecnológico, educacional y social, ¿verdad? Por eso no podemos decir que un niño en edad preescolar es exactamente igual en Costa Rica, que en una zona indígena, que en Europa o en una isla X, ¿verdad? Porque los aspectos ambientales, culturales, tecnológicos, sociales y educativos son particulares, y es en ese contexto que nosotros debemos entender un comportamiento X, ¿verdad? Y en este caso, un proceso de educación, ¿verdad? En el niño. Todos esos estímulos que median ese proceso de aprendizaje debemos tomarlo en cuenta para poder comprender el proceso de aprendizaje de un niño y podernos ajustar, ¿verdad? O sea, pongámonos en el lugar ustedes de docentes que, dado que tienen grandes habilidades tecnológicas, les dan la oportunidad de irse a otro país a dar clases, ¿verdad? Entonces, y le dan un programa para que ustedes lo desarrollen. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tendrían que hacer? Conocer
esa cultura, conocer el proceso de desarrollo educativo de sus futuros estudiantes, esa sociedad, ¿verdad? Cómo es que se desarrolla y el ambiente en el que están, porque todos esos aspectos van a influir en el proceso que usted va a desarrollar como docente, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en este momento, pues compartimos una serie de aspectos, ¿verdad? Yo a través ya de los diferentes trabajos puedo ir identificando ciertas características, puedo ir identificando contextos, sé de dónde viene cada uno. En una primera parte del curso, les solicité una presentación y la forma en que cada uno lo desarrolló me dice a mí mucho de cada uno de ustedes, ¿verdad? Y si bien puede que no los identifique una carita porque tenemos las cámaras cerradas, ¿verdad? Pero a la hora en este contexto virtual, yo puedo ir identificando ciertas características y cómo exponer una temática, ¿verdad? Desde una realidad que sea comprensible para cada una de ustedes, en este caso, por ejemplo. Entonces dice, un aspecto importante en todo este proceso de aprendizaje y memoria, dice, bases neuronales de la memoria. Ustedes vieron que en la lectura había unos aspectos particulares o más específicos relacionados con los procesos de aprendizaje. Uno de ellos, fundamental, es la memorización, ¿verdad? O sea, parte de aprender es no olvidar lo que aprendemos. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros logramos memorizar, o mejor dicho, almacenar la información dentro de nuestro cerebrito, ¿verdad? Tiene que ver mucho cómo nos llega esa información, ¿verdad? A través de qué recursos y qué habilidades tengo yo más desarrolladas o no. Por ejemplo, se habla de diferentes tipos de memoria. La memoria sensorial, de trabajo, operativa, a corto plazo, la lingüística, la episódica y la de largo plazo. Estos son diferentes tipos de memoria que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida de desarrollo. Entonces, algunos son mucho más intensos o mucho más desarrollados que otros en cada uno de nosotros. La mayoría existen, pero puede ser que yo sea muy olfativa y con cosas olfativas logro captar mucho mejor ciertos procesos de enseñanza, o soy más más de texturas o más de trabajo, de hacer, ¿verdad? Y en esa medida, para mí me facilita mucho aprender cuando me pongo a hacer resúmenes, cuando me pongo a hacer mapas, cuando me pongo a hacer dibujos, hago papelógrafos de esa manera. Para mí es mucho más fácil poder aprender. O, por ejemplo, las personas que son bilingües o tienen más de dos lenguajes, posiblemente tienen mucho mayor desarrollada esta capacidad, ¿verdad?, de aprendizaje que otros. Entonces dice, la atención es la capacidad de seleccionar estímulos, retener y seleccionar para guardar, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que lo anterior me da, ¿verdad? Muchas veces yo logro recordar a través de ciertos estímulos que son sentidos que tengo más desarrollados que otros. Y para eso también es muy importante, dice, para los procesos lectoescritura, los procesos perceptivos, los procesamientos léxicos, el procesamiento semántico y el procesamiento sintáctico son los procesos que se dan durante la lectoescritura. Una vez que aprende la lectura y la escritura, le parece muy sencillo ese proceso. Sin embargo, es muy complejo, ¿verdad? Y por eso tenemos cada vez que desarrollar, existe todo un proceso a nivel de proceso educativo que está segmentado por etapas del desarrollo. Ya las vimos, por ejemplo, las que plantea Piaget, ¿verdad? Como nuestro cerebro todavía está en proceso de maduración
qué es más fácil captar en un momento dado que otro, y aun cuando ya somos más adultos y diríamos, ya hemos pasado por todas esas etapas y las tenemos que tener incorporados, siempre tenemos que estar atentos a cuál es la forma en que las personas pueden aprender para que de esa forma podamos facilitar herramientas o procesos de aprendizaje adecuados para cada uno de los énfasis que podamos tener como seres humanos. Ujú. Eso es, digamos, básicamente la síntesis de la unidad 3, que como les decía, ya ustedes lo desarrollaron a través de la revista, de la lectura que hicieron de algunos artículos que tuvieron que exponer dentro de la revista, ¿verdad? Y que eso les permitió poder tener una mayor contextualización de la temática. Este cuarto unidad está mucho más relacionado prácticamente con la especialidad que ustedes llevan de formación, que es el uso de las tecnologías de información y comunicación en los procesos de aprendizaje, ¿verdad? O sea, cuando yo aprendí, ¿verdad? Que ya parece que es hace mucho tiempo, porque cuando yo aprendí, todavía las computadoras no estaban presentes en nuestros entornos de aprendizaje, ¿verdad? O sea, lo más cercano a la tecnología era una calculadora, ¿verdad? Y todavía en el kinder y en la escuela inicialmente, el ábaco, que a lo mejor ninguno de ustedes de repente lo reconoce, ¿verdad? Que son esas pelotitas que usábamos para sumar y restar, era nuestra herramienta, ¿verdad? De aprendizaje más tecnológica, ¿verdad? Luego vino bueno, María Vanessa me acompaña en esto, ¿verdad? Porque efectivamente hoy posiblemente enseñamos ciertos recursos que nosotros utilizábamos en ese momento y ya hay chicos que no lo conocieron, ¿verdad? O sea, una casetera. Posiblemente muchos ya ustedes lo vieron como algo ahí viejillo que ya no tiene utilidad, ¿verdad? Luego ya vino los teléfonos, ¿verdad? Y eso fue una ruptura total, ¿verdad? En este tema de la tecnología y la aplicación en los procesos de aprendizaje, porque bueno, y toda la parte digital, los videos y todas estas cosas, porque nosotros no pasábamos de libros, ¿verdad? Y que el libro tuviera fotografías a colores era, digamos, lo más, listo, Eileen también lo utilizó muy bien, era lo más avanzado. Hoy, ¿verdad? Ya, si a nosotros nos hablan de historia universal, ya podemos imaginar cómo eran aquellas, no solo imaginar, podemos ver por medio de un video las pirámides, por ejemplo, de Egipto. Antes solo se veían en una fotografía, ¿verdad? Yo llevo los cassettes, sí, ya, y los CD y los disquetes y todo eso ya. Hoy las computadoras ya no traen ni siquiera para meter un disquete, ¿verdad? Y la llave Maya ya casi que tampoco funciona porque hablamos de driver, ¿verdad? Y todas esas cosas. Vean cómo va evolucionando todo esto, ¿verdad? Y lo importante de eso es que nuestros desarrollos cognitivos también tienen que ir evolucionando en función de eso. Pero yo les hago la pregunta. eh, ¿Podríamos eximirnos de todo el conocimiento que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y basarnos solo en tecnología para aprender? No, profe, sinceramente yo creo que no, No, porque para ¿verdad? poder utilizar las herramientas tecnológicas tenemos que tener conocimientos, entonces no podemos usarlo. Correcto, ¿verdad? O sea, y algo muy importante es que nosotros
Se los digo así, de la siguiente manera. Creo que la mayoría de nosotros aprendió a sumar y restar, ¿verdad? Con cerullitos o teniendo pelotitas o cuando le explicaban a uno que 3 manzanas más 2 manzanas son 5 manzanas y yo necesitaba ver, ¿verdad? Esas 5 manzanitas para visualizar, ¿verdad? Y comenzar a incorporar el número 5. Ya después llegó el símbolo, ¿verdad? Pero ya en mi mente se había incorporado la imagen de las 5 manzanitas, ¿verdad? Las 5 pelotitas, las 5 hojitas, todo lo que fuera, para poder yo tener esa imagen del 5 y luego ya pasar de lo más concreto a lo más abstracto y con solo que yo veo el símbolo del 5, ya yo no necesito dentro de mi cerebro pensar en las 5 peloticas, ya yo sé que son 5 peloticas. Pero ¿qué tal, verdad? Si a un niño yo de kinder no le enseño eso y de una vez le doy una calculadora. No desarrollo, ¿verdad? El pensamiento, la parte cognitiva. Y si la calculadora se quedó sin batería, hasta ahí llegó la suma, ¿verdad? Y no puede ser. Para mí es mucho más práctico, ¿verdad? Hoy agarrar la herramienta y hacer una serie de fórmulas y símbolos y solucionar. Y lo que pudo haber durado de repente 5 minutos, dura 1 minuto con la herramienta. Pero yo sé lo que estoy haciendo en esa herramienta. Igual la podría hacer sin la herramienta. Pero si yo no enseño eso y me salto toda esa parte y nada más le doy la calculadora al niño, no voy a desarrollar esa capacidad de pensamiento. Y es algo parecido a lo que hoy puede estarse dando con el tema de la inteligencia artificial, ¿verdad? Yo sé que hacer un resumen o hacer un texto, ¿verdad? Que yo les diga un ensayo, no es sencillo, porque yo tengo que darle pensamiento. Yo, en este momento, para hacer un ensayo, yo tengo que leer, ¿verdad? Comprender, entender la temática, sentarme a estructurar cómo voy a hacer una introducción, cómo voy a hacer un desarrollo del tema, cómo voy a problematizarlo hasta llegar a conclusiones. Y todo eso es todo un desgaste cognitivo, pero es precisamente lo que nos permite ser analíticos, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Comprender un texto, una realidad y extraer, ¿verdad? Lo más importante que me puede ayudar para ponerlo en práctica. Pero si yo nada más agarro el texto que me dijeron, leas estos 3 textos y hago un ensayo, cojo los 3 textos, los meto en la inteligencia artificial y le digo, por favor hágame un ensayo y que sea de forma bien emocional y que saque los aspectos, que me concluya los aspectos más importantes del tema. En cuestión de 1 minuto me sacó toda la información. Y ahora bien, aquí está el trabajo. Ahora bien, explíqueme usted cuáles son las ideas más importantes de ese texto. ¿Cómo logró llegar usted a esas conclusiones? ¿Qué es el aspecto más crítico de ese tema? ¿Alguno podría contestarme? Posiblemente no, ¿verdad? Me lo puede contestar la inteligencia artificial, pero no quien supuestamente lo hizo. Y ese es el riesgo de las herramientas tecnológicas si se utilizan de esa manera, ¿verdad? Porque son muy importantes precisamente para facilitar el aprendizaje, ¿verdad? Pero no para que me haga las cosas.
¿verdad? Para que me pueda hacer de un trabajo, digamos, algo mucho más divergente o mucho más de mayor integración de conocimiento. Imagínense que cuando yo hacía un trabajo en la universidad, yo tenía que ir a la biblioteca, buscar los libros que me pudieran ayudar para hacer ese trabajo, ir a la fotocopiadora y sacarle copia a lo que yo considere después de que hice toda la lectura, que era lo más importante. Después, cuando ya comienzo a hacer el trabajo, entonces esas fotocopiadoras me servían para las citas, las referencias bibliográficas, recortarlas en pedacitos y ir montando el texto. Y así que tenía el texto montado, comenzar a pasarle en máquina de escribir. Imagínense cuánto podía durar eso. Pero todo eso me daba mucho, me permitía todo el conocimiento para que cuando yo terminaba ese trabajo, si me preguntaban sobre eso, yo tenía el dominio de la materia, ¿verdad? Sabía cómo aprendía mejor, como dice Vanessa, efectivamente, porque todo ese proceso fue de incorporación cognitiva, ¿verdad? Hoy puedo decir, yo puedo hacer lo mismo, este, que, ajá, correcto, yo puedo hacer lo mismo que hacía en ese tiempo, pero lo que hago es reducir el tiempo de elaboración. Pero hice una revisión bibliográfica, busqué los textos más modernos, más actualizados, me metí a Google y encontré los artículos más actualizados, los leí, hice un resumen, ahora sí me siento a construir el trabajo y posiblemente lo que duraba este un mes haciéndolo de la otra forma, ahora lo hago en una cuestión de 15 días en etapas, ¿verdad? O lo hago en una semana o lo hago en un día, ¿verdad? Pero haciendo todas esas partes, porque la herramienta lo que me ayuda es a resumir, ¿verdad? Y no a hacerme, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo más práctico de lo cotidiano es que antes nos aprendíamos los números de teléfono y eso era memoria, ¿verdad? Pasábamos agilizando nuestra memoria con los números de teléfono. Hoy, casi que si nos preguntan el número de teléfono, nosotros no nos acordamos, porque como no lo utilizamos ni se lo damos a nadie, nada más le pasamos un contacto al otro en el teléfono, entonces ya ni tengo que repasar cuál es mi número de teléfono. Y de repente ni siquiera utilizo la memoria para eso, ¿verdad? De ahí que muchos problemas de memoria cada vez son más a corta edad, precisamente, porque nuestro cerebro no lo estamos utilizando mucho, ¿verdad? Ahora es todo a través de tecnologías que, si nos quedamos sin ellos, nos quedamos sin memoria prácticamente. Entonces, digamos, una posición crítica al respecto, ¿verdad? ¿Cómo puedo aplicar las herramientas tecnológicas desde las teorías constructivistas, ¿verdad? Hablamos que el constructivismo, ¿verdad? De Piaget, por ejemplo, lo que me dice es que tenemos un proceso de maduración cerebral, ¿verdad? Que me va permitiendo poder aprender conforme ese desarrollo se va dando. Entonces, las herramientas tecnológicas también las tenemos que adaptar a ese proceso, ¿verdad? Yo no sé si alguno recuerda las herramientas que se comenzaban a desarrollar tecnológicamente para los niños más pequeños, que era una tortuguita que se iba construyendo, ¿verdad? Y que iba montando. La verdad, yo nunca jugué el logo, correcto, perfecto, María Vanessa, el logo. Eso estaba adaptado a un proceso de micromundos, correcto. Todo eso, si lo vemos desde las teorías constructivistas, vemos que su construcción está adaptado a una edad, ¿verdad?, de desarrollo neurológico que permita que le vaya dando herramientas al niño para la construcción precisamente de los aprendizajes. Y eso es súper valioso,
¿verdad? Hay otras herramientas que pueden irnos ayudando a hacer toda la parte abstracta, analítica, toda la parte investigativa, y las herramientas nos van ayudando precisamente a construir el conocimiento. Y desde ahí es lo valioso, ¿verdad? Que podamos hacer uso de las tecnologías para ese proceso. Ujú. Correcto, excelente, Eileen. Ahora dice, yo la verdad es que ya ese mundo, como no soy del campo informático, ya digamos, no he entrado a ese tipo de herramientas, ¿verdad? Que están ustedes señalando. Posiblemente ustedes sí, porque precisamente son las que van a utilizar para enseñar, ¿verdad? De acuerdo a las edades en las que van a estar. Pero es eso, ¿verdad? Por ejemplo, ahora todo lo que son las ferias científicas que se les da a los niños desde pequeños, ¿verdad? Tienen que ver con eso, ¿verdad? O sea, que por medio de la tecnología puedan desarrollar pensamiento, ¿verdad? Pensamiento, analítico, constructivo, ¿verdad? Y que las herramientas sean una forma pedagógica mejor de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El educador tiene una gran tarea, ¿verdad? Precisamente de poder integrar tanto la parte cognitiva como el uso de las TIC para una mejor aprovechamiento, ¿verdad? De los recursos, del tiempo, de las habilidades, ¿verdad? Porque todos tenemos habilidades. Por ejemplo, en esta experiencia pasada de la tarea, uno puede ver, ¿verdad? Y uno no, eso no lo castiga ni tampoco lo puede potenciar a ponerle un 100 sobre 120 sobre 100, pero sí se muestra, ¿verdad? Cómo hay habilidades mucho más desarrolladas que otros a la hora de utilizar diferentes herramientas para desarrollar una tarea, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el aprendizaje que cada uno va incorporando, va desarrollando, va experimentando, porque eso es de experimentar también, ¿verdad? Y hoy cada vez más, ¿verdad? En el campo educativo, la misma experiencia actual de aprendizaje en la UNED, la UNED nació como una universidad para aquellos que ya eran practicantes de un conocimiento, pero no tenían un título, ¿verdad? O sea, de repente teníamos contadores que aprendieron a hacer contabilidad, y la cosa fue avanzando y teníamos expertos en los trabajos, pero no tenían un título y eso los estancaba y los detenía en su desarrollo profesional. Entonces, adultos, ¿verdad? Por eso decíamos la andragogía, que es la educación para adultos, era el recurso o era el medio para poder aprender, y la UNED comenzó con libritos, algo así parecido como a escuela para todos, ¿verdad? O sea, que llegaban los libros, estudiaba y luego se iba y se hacía examen, ¿verdad? Y poco a poco fuimos migrando, ¿verdad? Hasta lo que es hoy una universidad totalmente digital, ¿verdad? En donde la docencia ya no es en el aula, sino que es por medio de herramientas como las que tenemos la posibilidad hoy de compartir, en donde podemos tener estudiantes no solo de un mismo país, de diferentes zonas, sino que podríamos tener estudiantes de todo el mundo, ¿verdad? Reunidos en un mismo espacio, experimentando desde diferentes culturas. Tenemos, por ejemplo, el recurso de las salas, y en las salas podríamos tener grupos de trabajo simultáneamente produciendo un conocimiento que luego vienen a exponer a través de un recurso expositivo, y todo eso gracias a las tecnologías, ¿verdad? Y al avance que hemos tenido, pero sabiendo utilizarlo de forma efectiva y orientado para el aprendizaje. Y esa es la riqueza precisamente del uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje. Hay que aprender a utilizarlo, y vean que hoy ya
estamos llegando a situaciones que de alguna manera es producto de la experiencia en donde yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, ¿verdad? Ya los chicos incorporaron el tema de los celulares, ¿verdad? Más que como una herramienta de aprendizaje, como un distractor. ¿Verdad? Porque a veces lo menos que están es aprendiendo con lo que el celular les puede transmitir. Entonces ya hoy dentro de las aulas y en los países más desarrollados, el uso del celular dentro del aula es totalmente prohibido. ¿Verdad? Países como Japón, ¿verdad? Es totalmente prohibido que niños menores de creo que de 10 años utilicen, ¿verdad? El recurso de los celulares para los procesos de aprendizaje, porque primero tenemos que desarrollar nuestro cerebrito, ¿verdad? Y una vez que lo tenemos desarrollado, las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a acelerar, pero no al revés, ¿verdad? Y sobre todo cuando no tienen límite y control de lo que se está viendo, ¿verdad? Entonces, al final aprendemos otras cosas que no son las mejores para nuestros contextos, nuestras realidades y para lo que estamos enfocados, ¿verdad? Para un mejor país, una mejor educación, adquiriendo las herramientas básicas para la vida, ¿verdad? Y no para prácticas que van en contra más bien de todo lo que estamos buscando para un mejor estar bien como sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa sería la, la, mm, la reflexión que haríamos en este último tema, ¿verdad? En realidad es una síntesis, ¿verdad? Como tal, ustedes pues llevan toda una carrera asociada a lo que es la tecnología, pero lo importante aquí es cómo utilizo las herramientas para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje en los niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Y en ese sentido, importante siempre que primero aprendo como persona y luego utilizo esa herramienta como un recurso acelerador de ese proceso, pero no como él que me va a dar o me va a garantizar que aprendamos, porque no es cierto. Ujú. No sé hasta aquí si hay alguna consulta, alguna duda en particular, alguna reflexión. Eh, Profe, Sí. yo creo que la clase ha estado bastante puntual, directa. Creo que yo por lo menos no tengo dudas, excepto la que le consulté al principio. Ujú. Ahora sería nada más estaba viendo lo del asunto del video y entiendo que sería el video y el foro y ya con eso concluimos el curso, ¿verdad? Sí, este cuatrimestre es súper corto. En realidad yo siento como que está empezando y ya estamos terminando. Porque Sí. sí, porque prácticamente en realidad es una asignatura que es cortita en términos de tiempo, ¿verdad? Ya estamos en ya prácticamente ya terminaron la tercera unidad el martes, cerrando el foro, y ahora ya La cuarta. empezarían con la última actividad y con el foro final, U- u- efectivamente. Una consulta, por ejemplo, esta materia la lleva cualquier persona que estudie educación, no solo informática educativa, sino cualquiera de las ramas de educación. Esta particularmente es para la parte de educación informática, como en la carrera que ustedes Ah, cursan. sí, sí, bueno, informática educativa. Informática educativa, sí, puntualmente. Pero la materia, sí se lleva, digamos, muy parecida a través de otras materias que están orientadas, digamos, a otras carreras. Digamos, como Ah, contenido puede repetirse en otras materias, pero enfocadas en otras carreras, en educación básica a nivel primer ciclo, segundo ajá, ciclo, ajá. sí, puede que Sí, sí. Puede que totalmente sí. entendido. Ajá. Muchísimas Sí, es que gracias, esta, disculpe. digamos, está más orientada a esta carrera.
pero no quiere decir que, por eso incluso la última unidad está directamente relacionada con tecnologías de aprendizaje. Puede ser que en primero o segundo ciclo se vean las teorías de aprendizaje y demás y cierre con otro tema y no aborde las tecnologías de aprendizaje porque es un énfasis de esta carrera y no de la otra, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente la materia sí podría verse en otras carreras con otra asignatura, pero esta es muy específica o es orientada a esta carrera. Ujú. Por eso si a veces llevan otra carrera, entonces van a decir, pero esa materia me parece muy conocida. O ya ustedes en otras materias pudieron haber visto el conductismo, solo conductismo, o el constructivismo, generalmente lo van a ver, generalmente en otras materias también van a ver, van a repasar o profundizar con el constructivismo porque es la teoría que más se fundamenta en los procesos de aprendizaje. Digamos, sabemos que retomamos el conductismo porque fue la primera teoría, ¿verdad?, que se aplicó a los procesos de aprendizaje, pero luego ya fuimos migrando al constructivismo, ¿verdad? Entonces, esta se desarrolla con mayor profundidad y el abordaje de la parte emocional también fundamental, ¿verdad? Porque no podemos aislarnos como seres humanos de la parte biológica, la parte emocional y la parte cognitiva. Entonces, de esa manera, pues habrá otras materias donde se llevan más profundamente algunos temas que vimos en esta. Ujú. Bueno, la mayoría han mandado mensajes que han acertado sobre el tema del celular. Sí, efectivamente, uno tiene que ser autocrítico también porque no es de los niños, es de todos que ya, yo a veces me pongo a observar cómo ya no andamos en la calle si no es con un celular en la mano. Y yo viví el tiempo y vean qué interesante cómo son los procesos de cambio, ¿verdad? Porque los celulares no tienen más de 40 años, ¿verdad? Y antes de 40 años no existían los celulares, ¿verdad? Y hoy parece un objeto que es parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Casi insalvable, casi no pudiendo vivir sin él, ¿verdad? A diferencia de lo que pudo haber sido un radio o lo que pudo haber sido otro medio de comunicación con el mundo, hoy el celular es algo fundamental, pero en este tema particular, ¿verdad? Sí deberíamos de cuidar muchísimo el uso que hacemos para este proceso de aprendizaje, porque si no le dejamos a él aprender el celular y no nosotros. Dice, hay algunos chiquillos en el cole que se les ve la angustia de tener que dejar el celular en el maletín, sí, pueden morir, ¿verdad? Y lo triste de esto es que hoy nosotros, cualquiera, porque hay que ser realista, usamos esto, pero al menos adquirimos las bases sin un celular, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos de estos niños que hoy, ¿verdad? Nacieron ya con el celular, ¿verdad? Su desarrollo cognitivo no es el mismo. Y eso es lo que nos debe preocupar, ¿verdad? Y es lo que debemos de tratar de educar, ¿verdad? Desde nuestra familia y en los procesos educativos como tal, ¿verdad? O sea, que sea una herramienta para acelerar, pero no para hacerlo como básico de nuestro cerebro. O sea, tenemos que hacer cosas que nos ayuden a pensar y luego poder reafirmar a través de una herramienta como esta. Pero no que esto sea primero que, ¿verdad? Sí, después de dar un patatús, así es. Cuando nos quedamos sin batería es casi como desconectarnos. No sé si algunos trabajan en algo que sea fuera de la parte educativa,
pero es muy interesante. Se va la luz, porque como trabajamos con una computadora, si se va la luz es como si nos desconectáramos, ¿verdad? Y es cuando sentimos como que algo, y entonces me recuerdo cuando había una película que se hablaba que decía, Alvin Toffles hablaba del futuro, ¿verdad? Y entonces él ponía una imagen en donde las personas en el futuro, ¿verdad? Se iban a conectar y desconectar de un enchufle, ¿verdad? Y uno decía, ay, ¿qué es eso tan ridículo? Jamás. Pues eso pasa hoy. La gente se queda sin luz y es como si se desconectara, no sabe qué hacer, ¿verdad? Y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque cosas que nosotros vimos a años luz, hoy lo vemos parte de nuestra realidad y hay que hacer conciencia sobre eso, ¿verdad? Bueno, si no hay alguna duda, alguna pregunta más en particular, como les digo, los procesos de aprendizaje siempre son riquísimos. Poder aprovechar cada uno de estos espacios es fundamental. Y los espacios de aprendizaje igual y que sigan adelante, ¿verdad? Y sí, efectivamente hay que hacer ese tipo de prácticas, ¿verdad? El juego de dejar el celular en la entrada de la casa, ¿verdad? Que no almuerce con nosotros, que no tome café y que no sea el juego individual, sino que tendamos a la grupalidad. Ujú. Bueno, entonces muchísimas gracias. Estamos a la orden. Ya saben que ahí siempre está los diferentes espacios para consulta. Traten siempre de hacer las dudas, sacar las dudas por medio del chat de dudas, porque eso le ayuda no solo a usted, sino a todos los otros y todas las compañeras que están compartiendo el curso. Ok, muchísimas gracias, profesora. Gracias a Buenas ustedes noches, también. que Buenas descansen. noches. Chao.